Muchas gracias, Lina. Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este encuentro formativo para las pruebas Saber Pro. Es muy importante para la universidad, tanto la asistencia como el desempeño de ustedes, no como a manera de presión, sino como a forma de mejora continua. Nosotros usamos estas pruebas y los resultados de estas pruebas para trabajar mucho en nuestros propios procesos, de entender de pronto en qué de pronto podríamos mejorar y ayudarles a ustedes también siendo mejores. Bueno, vamos a iniciar, les voy a compartir pantalla en un segundo. Ustedes saben cómo es, profes, colegas, que a veces da, a veces no da. Let's go here to present and let's see if it works. Okay, so just try to work on it here. We don't have any sound, so no problem. Bueno, si están acá entonces porque ya están próximos a sus grados, qué rico. Yo sé que eso es algo pues muy emocionante, pero además que a veces nos puede generar mucha ansiedad. Y es bueno, entonces para que tengamos un poquito más de tranquilidad, entendamos un poco más cómo se maneja la prueba, recuerden que un segundo. Vamos a trabajar el día de hoy cuáles son esos objetivos precisamente que se busca con la prueba Saber Pro, qué es lo que se está evaluando en esa prueba, cuál es la estructura del examen, los tipos de pregunta. Nos vamos a enfocar específicamente en el módulo enseñar y vamos a practicar un poco a ver cómo nos va. Entonces, déjenme minimizo acá para que a ustedes no les aparezca ese cuadrito gris. Porque ya, ahí yo creo que les da bien. Vámonos por acá que estaba organizando un poco lo de ustedes. Listo, entonces, bueno, chicos, como sabemos, de acuerdo a la ley 1324 que nace en 2009, se toma como el Instituto Colombiano de Evaluación, es decir, a las ICFES, se les pide o se les da mejor la misión de evaluar a través de exámenes estandarizados en distintos niveles. Nosotros en las escuelas vemos como a veces, bueno, tenemos pruebas saber tercero, quinto, séptimo, noveno, las pruebas de 11 y tenemos entonces ya cuando estamos culminando nuestra carrera profesional, las pruebas saber pro. Es el Ministerio de Educación Nacional el que establece cómo se deben evaluar las pruebas. Y algo que me parece muy importante comentarles es que es una prueba que está muy bien pensada, porque es una prueba que busca que las competencias se vean aplicadas en escenarios, digamos, en contextos determinados y no en un contexto que es ajeno a lo que nosotros reconocemos en nuestro día a día profesional, sino que son preguntas que tranquilamente podríamos muchos de nosotros habernos enfrentado a ellas durante todo nuestro proceso de práctica o ahora si están trabajando. Veo que Juan David está alzando la mano. No, perdón, la alcé por error, profe. I Okay, apologize. don't worry, no problem at all. Bueno, entonces la prueba está dividida en dos, digámoslo en dos, ¿cierto? En unas competencias que son genéricas y en unas competencias que son específicas. La idea de esta prueba, bueno, ustedes saben que las pruebas estandarizadas lo que buscan también es tener una idea general sobre los niveles de desempeño, lo que nosotros llamamos proficiency, en distintos aspectos y en distintas carreras, y la nuestra no tiene por qué estar por fuera de ella. Ahora, nosotros en el módulo enseñar específicamente, es que tengamos claro el objetivo, es fundamental, porque a la hora de responder la pregunta nosotros tenemos que mirarla, buscar la respuesta desde esa visión de enseñar.
Vamos a ver que vamos a tener enseñar, formar y evaluar. Em, y nosotros tenemos que, y que la respuesta, de acuerdo a con la perspectiva que yo la esté mirando, puede variar. Nosotros nos vamos a enfocar en enseñar. Como dice acá, comprender la naturaleza de la disciplina, formular y usar los aportes investigativos de la didáctica de su campo de conocimiento. Miren la parte final que es muy importante, con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué quiero hacer aquí? Un énfasis. Nuestro propósito como docente, si yo les pregunto a ustedes el día de hoy, cuál es su propósito como docente, puede variar, ¿cierto? Entonces, algunos me dirán, no sé, ¿quién me quiere decir cuál es su propósito como docente? ¿Quién se arriesga? ¿Cuál es su propósito como docente? Profe, hola, ¿cómo estás? Ay, La Laura. me cayó el audio. Ya. No te- Yo diría que mis propósitos como docente sería enseñar todos los conocimientos que tengo de una forma diferente, de pues tratar que no sea tradicional, que sea participativa, que no solo enseñarles el idioma, sino que también enseñarles algo de mi personalidad, de persona en sí. Bueno, Laura, y con eso que me estás diciendo, el querer desarrollar clases muy motivadoras, el querer como compartirles esos saberes que tú tienes a tus estudiantes, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Porque en ese momento lo que es el idioma, el inglés, es muy necesario y también como brindarles esa pasión que yo tengo para que ellos lo vean y se sientan motivados para que lo puedan como implementar en su vida, tanto profesional y personal. Bueno, vamos a dejar ese para que ellos lo puedan implementar. Lo voy a poner aquí a un ladito y lo voy a retomar en un momento, Laura. Muchas gracias. Listo. José Fernando. Hello, hello. I'd say my purpose in the classroom is to make sure students come out of the classroom with the confidence that they need and they want to communicate in English. And that's not just teaching them grammar. It's showing them the practical use of the language. It's showing them from my experiences, comparing with their experiences with the language, how together we can create a meaningful session that when it's over, they'll have confidence to speak in English and they'll lose that fear. That's my purpose, really, to help them lose that fear of communicating in English. Thank you so much, José. Aquí tenemos dos elementos que se empiezan a poner en común. Lo que acaba de decir Laura y lo que acaba de decir José nos está llevando hacia cómo nuestros estudiantes pueden usar ese saber que yo les estoy compartiendo. Y cuando yo puedo usar algo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando yo logro usar asertivamente un saber específico, puedo decir que yo aprendí algo o no. ¿O qué piensan ustedes? Profe, sí, o sea, es llevar las cosas que uno aprende al contexto, o sea, no simplemente quedarse con conceptos o con conocimientos, sino poder utilizarlos. Muy bien, Alejo. Entonces, cuando yo uso eso, yo lo aprendo. Es decir, que nosotros como docentes tenemos un propósito claro, muchachos. El suyo y el mío es que nuestros estudiantes aprendan, ¿cierto? Y por eso nosotros queremos clases motivantes, por eso queremos buscar distintas estrategias para que ese saber que yo les estoy compartiendo sea significativo para ellos, lo suficientemente significativo para que pueda ser usado luego, más adelante, en otros tipos de escenarios, ¿cierto? Cuando yo ya no esté allí para acompañarlo, es decir, no solo para que respondan a una prueba, a una presentación, a una evidencia evaluativa, sino para que puedan ser usados en la vida real, a futuro. El propósito entonces de todo lo que nosotros hacemos, de lo que buscamos, la motivación, las actividades, las ideas, todo eso tiene un propósito claro y es que mi estudiante aprenda. Si mis estudiantes no están aprendiendo, mi propósito no se está viendo realizado, decirlo de alguna manera. Entonces vamos a enfocarnos en ese aspecto acá
en el enseñar. Cuando yo enseño, mi propósito es que mi estudiante pueda aprender, es buscar estrategias para favorecer ese aprendizaje en ellos de una manera a veces diferenciada. Y ustedes yo sé que van a decir, profe, pero yo sé que los contextos son distintos y son complejos y a veces yo tengo 50 estudiantes y a veces de esos 50 estudiantes además tengo 10 con necesidades educativas especiales y tengo un montón de variantes que pueden afectar ese propósito. Sin embargo, aunque usted tenga sus 50 estudiantes y aunque tenga sus otros estudiantes con necesidades educativas especiales, su propósito sigue firme y usted trata de buscar adaptaciones curriculares, pedagógicas que le permitan a ellos aprender, aunque sean sus distintos niveles. Entonces vamos a mirar este módulo con esa visión, en cómo yo como docente tengo un propósito, que el otro aprenda y que yo, con mi saber, busco estrategias para favorecer ese aprendizaje. ¿Hasta ahora tienen algún comentario o alguna pregunta? La regla de los 5 segundos, chicos. Listo, vamos entonces. ¿Cuáles son los módulos que componen estas pruebas? Es decir, ¿ustedes con qué se van a encontrar cuando ustedes, bueno, sea que la van a hacer virtual o la van a hacer presencial, abran esos cuadernillos? ¿Con qué se van a encontrar? Con unas competencias genéricas que son para todas las profesiones y con unas competencias específicas que son específicamente para las licenciaturas y las escuelas normales superiores. Entonces, para trabajar en las competencias genéricas, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés, que la facultad también programó unos encuentros formativos para algunos de estos componentes, y van a encontrar competencias específicas, enseñar, evaluar, formar. Dentro de esas competencias específicas van a ver que está la competencia, están algo que vamos a llamar afirmaciones, que dentro de esas afirmaciones hay unas evidencias. Entonces, cuando ellos están hablando o están mencionando competencias, nosotros yo sé que también en la escuela y durante la universidad nos lo han mencionado mucho, bueno, ¿cuál es la competencia que usted va a desarrollar en sus estudiantes? Y la idea acá son la definición, mejor dicho, que el saber pro le da a la palabra competencia en este contexto son esas habilidades que se necesita para usar su conocimiento en distintos contextos. Un poco lo que mencionábamos anteriormente, un poco de cómo yo no tengo unos conocimientos solamente para responder al curso de diseño, al curso de pedagogía, al curso de adquisición de la lengua, sino que todos esos conocimientos que a mí me brindaron en la universidad, yo los puedo usar en distintos contextos. Y a distintos contextos me refiero con si yo voy a trabajar en una institución rural, si yo voy a trabajar en una institución privada o en una institución pública. Realmente, si voy a empezar en uno y luego con los años voy a ir al otro, todos esos conocimientos igual los voy a saber usar en esos distintos contextos. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a esta prueba, no vale, y ahorita Alejo lo mencionaba un poco, no vale únicamente, José también cuando mencionaba la gramática, no vale únicamente que usted se sepa de memoria unos conceptos, pedagogía, es la ciencia, que, ta. No es suficiente con solo conocer el aspecto teórico, los conceptos, los datos exactos sobre algo, sino que implica también cómo aplico yo dichos conceptos para resolver situaciones de la vida cotidiana. ¿Qué pasa si este niño de pronto, no sé, eh, se me cayó en el salón de clase? Eso es algo que nosotros realmente no nos enseñan en la universidad. Podemos dialogar y discutir en torno a distintos casos, pero cada caso va a ser particular. A mí no me van a decir, vea, hay 20 niños en el salón y exactamente 3 estaban sobre un pupitre en la esquina derecha del aula de clase donde estaban los traperos y se enredaron. Eso es realmente imposible. Pero cuando yo retomo todos estos conceptos para resolver los problemas de la vida cotidiana, en, o sea, desde mi saber profesional, pero con miras de una aplicación, digamos, no voy a decir desde lo subjetivo, pero con una base teórica firme que me permite a mí decir, lo voy a hacer de esta manera y no de otra manera, entonces es a partir de aquí
que ellos están diciendo, bueno, es competente en. Esta persona es competente en, porque sabe usar este saber teórico y aplicarlo realidad y no únicamente a un caso específico, a muchos tipos de casos distintos. Ahora, cada competencia establece una o más afirmaciones, enseguida las vamos a ver. Y cada una de esas afirmaciones se refiere a como al área específica del conocimiento, ¿cierto? Entonces, a unas habilidades y a unas destrezas que son específicas de dicha competencia. Yo sé que esto suena muy teórico, pero ya les voy a mostrar un poco cómo se ve eso. Em, esas afirmaciones a la vez tienen unas evidencias. Y esas evidencias es lo que nosotros llamaríamos de pronto también evidencias evaluativas. Es lo que a mí me permite inferir o a ellos como evaluadores inferir que usted posee, digamos, la habilidad y el conocimiento para responder a determinada situación. Entonces, ya hablando un poco más desde lo concreto, creo que la corrí, creo que está, sí, qué pena con ustedes. Acá están las afirmaciones y evidencias. Hablando un poco de lo concreto, entonces estamos hablando que hay una competencia. Es este mismo cuadrito que ustedes ven en la parte inferior derecha, pero ya individual. La competencia a ser evaluada en este módulo enseñar, dice, involucra competencias relacionadas con la comprensión, la formulación y el uso de la didáctica de las disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Esa es la competencia macro. Eso es a lo que ellos se refieren, que usted tiene esa habilidad y que la puede aplicar en un contexto determinado. Ahora, las afirmaciones que componen esa competencia son tres. Comprende el uso de la didáctica de las disciplinas en la enseñanza, cómo funciona esa didáctica. Y a la vez tiene dos evidencias. Ellos dicen, bueno, ¿cómo sé yo que este estudiante, que este profe, comprende el uso de la didáctica de las disciplinas en la enseñanza? Yo lo sé porque conoce la naturaleza de la disciplina que enseña para recontextualizarla en el acto educativo y porque conoce la didáctica de la disciplina que enseña para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, ese saber conceptual, ese saber específico que usted maneja, en este caso el nuestro es el inglés, aunque siempre el inglés va a ser una excusa para enseñar otras cosas. Este en específico usted lo entiende, usted lo comprende lo suficiente para hacerlo adaptable y para permitir modificarlo de forma que sus estudiantes aprendan mejor. Otra afirmación es que diseña proyectos curriculares, planes de estudio y unidades de aprendizaje. Entonces, dentro de estas, las evidencias, ¿cómo sé yo que un estudiante es capaz de diseñar proyectos curriculares, planes de estudio y unidades de aprendizaje? Ah, bueno, porque establece objetivos de enseñanza para planear la clase. Es decir, usted es capaz de crear un objetivo, por lo menos lo identifica, es capaz de escogerlo, digámoslo así, para determinado propósito. Diseña mallas curriculares para organizar secuencias de enseñanza en un plan de estudios y planifica estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Así es que yo sé que cumple con esa afirmación. Y la última afirmación, ¿cómo sé yo que un estudiante promueve actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezcan el desarrollo conceptual, actitudinal y procedimental de los estudiantes? Porque relaciona actitudes prácticas y experiencias de los estudiantes para el desarrollo de sus clases, porque tiene en cuenta los desarrollos cognitivos de los estudiantes en las actividades que enseña, porque utiliza dispositivos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación, porque pone en práctica estrategias para el manejo de la clase. Entonces, bueno, ¿y cómo sé eso? Entonces, ahí es donde ellos entran a hacer unas preguntas que determinan esas afirmaciones a través de unas evidencias. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque es bueno saber qué es lo que están buscando en usted, en este módulo en específico. Cuando usted lo va a mirar, bueno, ellos están buscando que yo comprenda el uso de la didáctica de la disciplina de la enseñanza, que yo sepa diseñar proyectos curriculares, que además promueva actividades que favorezcan ese desarrollo actitudinal, procedimental y conceptual en mis estudiantes. Eso es lo que ellos buscan en mis respuestas. Ahorita vamos a ver si las podemos evidenciar mejor.
Bueno, la prueba tiene unos tipos de preguntas. En este módulo corresponden a preguntas de selección múltiple. Durante su proceso formativo en la universidad, generalmente les decimos que es importante mirar primero las respuestas, A, B, C de las posibles opciones y luego irnos al enunciado para tener como una mejor comprensión. Sin embargo, en esta prueba nos hemos dado cuenta que es importante tener mucha claridad en ese enunciado. Es importante que lo tengamos muy claro antes de iniciar a mirar las respuestas, porque nos puede generar confusiones. A veces no es que no sepamos o no dimos con la respuesta correcta, es simplemente que no leímos bien ese enunciado. Entonces, la idea es que primero ustedes miren el enunciado y de hecho ahorita que hagamos la práctica van a ver que primero está el enunciado y después van a encontrar los distintos tipos de respuesta. Es importante que rellenen completamente el círculo, esas máquinas por donde pasan las pruebas y que recopilan los resultados. Por eso el lápiz tiene que ser de cierta mina, pues si lo van a hacer presencial, de cierta, creo que es, no, en este momento no recuerdo de cuánto es el tipo de mina, pero de 2. Ah, bueno, Lina, gracias. De 2 porque esas máquinas los revisan de entonces no medio hagan el circulito ahí, no voy muy rápido, no importa, voy a medio hacer un tachoncito en el círculo. Recuerden rellenar completamente ese círculo para que puedan tener, pues para que puedan leer completamente la respuesta. Hay unas excepciones en los módulos de tipo de formato, que es el de comunicación escrita, pero en este módulo de enseñar solamente son de selección múltiple. Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta? Mira, Sara. Profe, buenos días. Pregunto, ¿qué duración tiene el examen? Bueno, por acá, ay, vení, yo no les puse. Son 2 sesiones, tienen 2 sesiones en el examen y la primera consta de 3 horas y media y la segunda de 3 horas, si no estoy mal. Es todo el día, es todo un día. Señora, ok, profe, gracias. acá me dicen. Sí, qué pena, no lo puse allí, pero sí, Sara, por acá estoy mirando que la primera sesión, que es de competencias genéricas, tiene una duración de 4 horas 40 minutos y la segunda sesión de competencias específicas tiene una duración de 90 minutos. Ok, gracias. Pero el módulo enseñar, no sé si cada uno de los módulos, Lina, tiene 90 minutos. Sí, cada módulo tiene 90 minutos. Entonces, por eso es que en la tarde son como 3 horas, más o menos, son 3 horas. Y en la mañana lo que acabas de decir, 4 horas y media, algo así, para Claro. los otros módulos que son los genéricos. Muy bien, muchas gracias, Lina. Sí, Sara, entonces es importante también, muchachos, que, o sea, si están cerca de la casa, pues puedan comer antes de ir a la prueba, puedan descansar bien, o si no, en los alrededores busquen un lugar donde puedan, porque es largo, es un poquito extensa la jornada. Carolina. Profe, entonces van a haber unas que sean virtuales. ¿Cómo sería virtual? O sea, de pronto, ¿qué otras cosas tienen en cuenta? ¿O van a tratar de que todo sea presencial? Hay personas que se inscribieron para la prueba virtual. Desde el momento en que se inscribieron, escogieron esa modalidad. A esos, hasta donde tengo entendido, es a las personas a las que les ha llegado la citación. Esas personas tenían, entre otras cosas, al momento de diligenciar el formato o la inscripción, decía, por ejemplo, que si contaba con los recursos, y ahí le decían qué tipo de recursos, desde la casa para poderla presentar. Porque yo vi la citación de un estudiante que vive en, yo no sé si es en Río Negro o en El Retiro, en uno de estos 2 municipios, y ahí decía muy claramente, él señaló que sí, y ya él le llegó la citación. O sea, la citación es diciéndole que el 9 de octubre él tiene la prueba. A los que tienen la prueba de manera presencial, hasta donde yo sé, no he visto pues ninguna de las citaciones. Ya tocaría esperar a ver si es que ellos la van a recibir más tarde. Eso sería entonces que la prueba de ellos sería el 23 de octubre. esa es la presencial, el 23 de octubre.
Sí, el 23 de octubre sé que es la prueba presencial, pero no quiere decir con esto que yo estoy diciendo que solamente presencial sea el 23 de octubre. Tienen que estar pendientes es de la citación, lo que diga la citación. Ah, listo, Si profe, usted se muchas inscribió en con un determinado espacio diciendo que vive en tal barrio o en tal zona de la ciudad o en tal municipio, ahí tendría la lógica de que tiene que esperar a que le llegue la citación para que le digan incluso en qué lugar lo va a hacer. Hay más manos levantadas. Lina, la mía, es que Claudina. también es importante que consideren que el ICFES por aforo está a veces citando en 2 días diferentes. Entonces, cada uno de ustedes es responsable de estar pendiente de su citación y de los espacios que hay, porque eso ya no depende de la universidad. Y una recomendación para todos es, en serio, el día anterior, pues, acostarse temprano, no comer nada que los vaya a enfermar. Está Claro, estudiado que son de las condiciones importantes para tener, y si es posible llevar como una especie de chocolatina o de O barrita, granolita. granolita para llevar en una cartucherita, y tener siquiera dos lápices, ¿cierto? No llevar uno solo, sino 2 lápices, borrador y sacapunta. Suena escuelero, pero la universidad es escuela, entonces es muy importante que tengamos también estas consideraciones. Correcto, eso es muy importante. Entonces, ojo, todos, es a estar pendiente de su notificación. Que yo haya dicho y puesto los ejemplos de lo que yo he visto, no quiere decir lo que yo dije antes, que solamente el 23 es la prueba presencial. No, puede ser el 23, puede ser el 22, puede ser, no, ahí decía que la primera prueba, pues, para esa fecha era el 23, pero bueno, ustedes estén pendientes de su notificación, de su citación. sí, es muy importante que cada uno esté muy pendiente de sus procesos y de lo que debe llevar a la prueba, cuándo es la prueba, a qué hora es, cuánto me demoro llegando al lugar, ¿cierto? También porque a veces digo, bueno, no, yo llego en media horita, es bueno llegar con tiempo, como dijo Claudia, es importante también que, pues que estén bien descansados, que ubiquen de pronto cerca al lugar, donde puedan comer algo. La chocolatina yo creo que también es un consejo bueno por las endorfinas que puede ayudar pues con el cuerpo el chocolate, porque la actitud pues también es muy, muy importante. Tengo entendido, Caro, dando también como retomando un poco lo de la virtualidad, que son personas que cumplían con, o que sí, que cumplían con ciertas condiciones específicas, pero que eso lo dijeron al momento de inscribirse. Porque, por ejemplo, esas personas que lo van a presentar virtual tienen que tener cámara encendida todo el tiempo, micrófono encendido todo el tiempo, y, o sea, no moverse como del lugar de la prueba, o sea, tienen otro tipo de condiciones también que para poderla presentar de forma virtual. Pero creo que si no se inscribieron de esa manera ya debe ser presencial. Tengan mucho cuidado también buscando en el spam, que de pronto no les haya llegado información allí que ustedes no hayan visto aún. Claudia, ¿volviste a levantar la mano o simplemente este Zoom me está mostrando? No, ya la bajé. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, chicos, Profe, qué algo. pena, es que yo estoy acá como medio, eh, ¿dónde puedo mirar eso si quedó virtual o presencial? Es que estoy buscando en ICFES, pero estoy como medio Lo que enredada. acaba de explicar la profesora es precisamente que en el momento de tu inscribirte, si te hicieron todas esas preguntas de la conectividad, de que tengas un determinado dispositivo con ciertas características, eso significa que te anotaste para virtualidad. Y Sí, ya te profe, pero debería haber llegado yo quiero confirmar porque yo creo que me preguntaron algo así, pero no estoy segura. Entonces, ya te toca esperar que te llegue que te ICFES. llegue la citación. bueno, o sea que no hay manera de mirar si está Que yo uno. tenga entendido, no, porque no hay un listado, pues, como, digamos, general, donde digan que por número de cédulas, vea, usted con esta cédula le toca de tal manera. No, las que yo he visto son individuales de personas que ya les llegó la citación y todas coinciden las que yo he visto que son virtuales, que son el 9 de octubre. Bueno, profe, listo. Gracias. Sara Acá José Betancur levantó también la nos mano. está dejando también como una información, de pronto puedes mirar allí.
Ahí colocó José Fernando una Prisma, ICFES y ver citación, si ya te sale. Y Sara Betancourt creo que levantó la mano. Sí, profe, mira, lo que pasa es que yo tengo, uno tiene que crear el usuario en Prisma, yo en este momento estoy mirando en la página, pues porque tiene que ser por Prisma, y aquí, por ejemplo, me dice, yo ya hice todo el paso a paso, dice fecha de la publicación de la citación, porque yo me anoté para el 9 de octubre virtual, me dice que sale el 24 de septiembre, o sea, ya casi. Por si de pronto Carolina tiene duda con respecto a eso. Sí, exacto, no ha empezado, llegué hasta fecha de inscripción, tengo mi número de registro hasta ahí, y ya falta la citación, pero saldría a finales de este mes. Entonces ya tiene que tener su usuario en Prisma para poder mirar esa información. Ah, listo, gracias. Gracias, Sara. Muchas Con gracias. gusto. Bueno, chicos, bueno, esperemos entonces, porque si aún así habrá que esperar hasta el 24 de septiembre que les salga ahí la opción. Bueno, ahora entonces vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va en estas preguntas y vamos a analizar cada una de las respuestas para ver cuál era. Por acá, observa el enunciado de la pregunta. Bueno, esto también es importante mencionárselos durante la prueba. Van a tener menos de 2 minutos por pregunta si hacemos el cálculo para leer la pregunta y dar la respuesta. Tienen menos de 2 minutos para responder cada una de las preguntas. Vamos a intentar nosotros también hacerlo de la misma manera, a ver cómo nos va. Entonces acá, mucho práctica de skimming, de scanning para poder dar con los tiempos, que no se les van a quedar preguntas sin responder. Vamos a hacer la primera, vamos primero a leer el enunciado de esta primera pregunta, todavía no vamos a, bueno, el cual tampoco tiene las opciones de respuesta, enseguida les aparece el poll. Ve, Lina, ya sí me aparece el poll, la votación. Pues. Perfecto, entonces ya lo puedes hacer. Vamos a ver, enseguida le damos una mirada tan charro. Bueno, chicos, vamos a leer entonces detenidamente este enunciado. La didáctica como disciplina científica es un componente que cada vez cobra más importancia en los programas de formación de docentes, debido a que es un fundamento de su conocimiento profesional. En su propósito por construir conceptos y metodologías que vislumbren la problemática del cómo enseñar para aprender, la didáctica ha hecho aportes relevantes en el campo de la educación. Por lo anterior, afirmar que la didáctica de una disciplina se constituye en un aporte a la labor docente implica que, vamos acá, Lina, dale, bueno, espera, aquí van a encontrar otra vez el enunciado y van a encontrar las posibles respuestas. Profesor mejore progresivamente sus técnicas de enseñanza, los estudiantes se interesen por aprobar el examen escrito, el profesor facilita el desarrollo cognitivo de los estudiantes y los estudiantes se interesen por descubrir nuevas explicaciones. Lina, dale a ver si te da para launch poll. Voy a mirar si a mí me da. Le doy en votaciones. Sí, dale en votaciones. Sí, ahí dice pregunta, es lo que guardé ahora. ¿Y ahora qué hago? Debe de aparecer abajo algo como launch. No sé cómo aparecerá en español. Lanzar, sí, lanzar. Listo. Nos aparece. Y aparece ya lanzar. Sí, está, ya dice, está llenándose los que están escogiendo la A, cada, pues los que están escogiendo cada opción. O sea, están modificando como los porcentajes. Perfecto, vamos entonces a darles unos segunditos a los chicos para que respondan A, B, C o D. Seguidita, miramos la respuesta y analizamos cuál era la correcta. Démosles unos segundos. Era más o menos, Lina, ¿de cuánto? 1.8 minutos. 1.8 minutos, sí, o sea, ni 2 minutos tienen de Pero tiempo. incluso con la lectura del enunciado, o sea, aquí todo el proceso, desde que usted empieza la pregunta y termina de leer las opciones y decidir. Entonces vamos a darles un minutico, voy a consultarlo acá. ¿Cuánto lleva el launch? ¿Cuánto lleva la prueba? Creo que ahí te da los segundos y los minutos. ¿Qué dice? No. Así, 1.14. Así que ya no les queda tanto. No, ya no. Démosles otro poquitico.
Y de pronto, si no les está apareciendo la votación, nos cuentan para poderlos orientar, para que puedan responder. Listo. Dale, end poll and share results. Finalizar Por favor. votación. Listo. Dale, ya. Finalizado. Compartir Queda resultados. ahí, por favor. A ver qué nos aparece. Ya la compartí. Bueno, a ver, yo miro si me aparece Alex. Dice que a ver si 30 me- personas respondieron. Y dice en cada opción cuánto. Bueno, la mayoría de ustedes veo acá que respondieron la opción A. 23 de 30 respondieron la A y 6 de 30 respondieron la C. 1 de 30 respondió la D. Entonces vamos a mirar acá cuál era la respuesta correcta. Y vamos a analizar por qué. Entonces, la respuesta correcta era la C. Y fue la que menos escogieron. Bueno, sí, la que menos fue 23 la A, 0 la B, 6 la C y 1 la D, ¿cierto? Ah, bueno. Por lo menos sí Vamos. le escogieron algunos. Claro que sí. Yo quisiera escuchar a aquellos que escogieron la A, ¿por qué razón escogieron la A? De pronto alguien. No importa, este es un espacio. Antes acá es donde nos podemos equivocar, acá es donde aprendemos, porque aquí nos podemos orientar entre todos. ¿Quién de los que escogió la A le gustaría decir por qué esa fue la decisión que tomó? ¿Por qué escogió la A? Yo podría decirlo, Claro, Andrés, cuéntanos. porque en el enunciado dice que teniendo en cuenta lo anterior, y cuando nos vamos a ver el texto, habla de que la didáctica cobra más importante en los programas de formación de docentes. Entonces, digamos que se puede hacer una conexión entre ese programa de formación de docentes con el mejoramiento progresivo de esas técnicas de enseñanza. Entonces, en mi caso particular, lo que hice fue conectar esas dos partes. Está bien, entiendo. Vamos a escuchar varios y ya de ahí retomo. Caro. Porque, pues sí, lo que decía en el texto y uno relaciona la parte de la didáctica con la enseñanza. Entonces uno, y aquí decía que, o sea, como que él era una herramienta para que el docente acompañara a los estudiantes para que aprendieran mejor. Entonces uno dice, ¿cómo les ayuda a aprender mejor? Pues mejorando las técnicas de enseñanza. Por esa parte fue que yo la vi. Entiendo. Alguien, bueno, veo unas manitos, pero no veo de quién. No sé si de pronto Lina me puede ayudar. Manos levantadas de Matt. Ok, profe, pues didáctica yo la entiendo como el arte de enseñar, entonces la asocié directamente con la A, más porque se centra en los profesores, ¿sí? El profe es el que enseña. Entonces dije, hay armonía. La C me parece es el resultado de eso, que va el objetivo, los estudiantes. Está bien, es válido. Vamos a escuchar varios y ya retomamos el por qué es la C. ¿Alguien más? Tiene la manito levantada, es que no alcanzo a ver aquí, no sé por qué. No, yo creo que ya, ¿cierto? Profe, sí, yo diría también lo mismo, que el enunciado se enfoca en la docencia, la práctica del docente. Si bien todos sabemos que es para facilitar el desarrollo cognitivo, creo que sí, era muy obvio, ¿no? También el C, pero como en base al enunciado, no, esto es la A, por eso es lo que yo me guié. Además que en la cuarta línea dice que el propósito es constituir conceptos y metodologías que vislumbren la problemática del cómo enseñar para aprender. Entonces, Esa es la palabra clave ahí para saber por qué es la C. Esa parte que estás leyendo, Andrés Roberto. Sí, es el enseñar, es la problemática del cómo enseñar, pero para aprender. Eso hace que se esté hablando de asuntos directamente cognitivos. De hecho, eso se refiere mucho a lo que hablábamos al comienzo. ¿Cuál es mi propósito
como profe. Mi propósito como profe es precisamente lograr esos procesos cognitivos en mis estudiantes. Claro, yo adapto mis técnicas de enseñanza para lograr eso, pero al fin y al cabo, yo adapto eso con el propósito de facilitar ese desarrollo cognitivo en los estudiantes. Por ahí escuché otra vocecita. Y hay una manito también, a ver, yo me fijo. Ah, no, manitos ya no quedan, pero si alguien más habló. Profe, era yo, Alejandro Ah, Vega. Alejandro, Alejito, dale. Que de hecho iba a decir que exactamente, pues eso fue por lo que yo escogí la sede, pues porque era enseñar para aprender, o sea, no solo enseñar por enseñar, sino para que el estudiante desarrolle algo. Entonces, por eso pues escogí yo la sede, o sea, pues para mí eso fue la palabra clave. Claro, muy bien. Además, miren lo que la profe presenta en este ejercicio, que específicamente ya lo tomó, pues, obviamente, de los ejemplos que trae el ICFES. Miren que la única oración de las 4 que involucra a los dos en procesos de enseñanza por un lado y de aprendizaje por el otro es precisamente esta, que el profesor mejore progresivamente sus técnicas de enseñanza, deja el proceso en la mera enseñanza. Ya, usando unas técnicas muy bacanas, pero porque yo uso unas técnicas muy chéveres, muy apropiadas, digamos, muy nuevas, no necesariamente mis estudiantes están aprendiendo. Y por eso es que la A se cae, porque queda la mitad del proceso sin cubrir. Exactamente, es precisamente la enseñanza, pero pensada como la ayuda a ese aprendizaje. No la enseñanza simplemente por enseñar, sino que el propósito nuestro de enseñar siempre va dirigido hacia el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, vamos, esta pregunta nos evidencia claramente cómo tenemos que pararnos en esa perspectiva que nos mencionaban ahorita del saber pro, en ese propósito, creo que estaba por acá, espérenme, vamos a devolvernos un poco, en ese propósito del módulo enseñar, comprender la naturaleza de la disciplina, formular y usar los aportes investigativos de la didáctica de su campo de conocimiento con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Siempre ese enseñar está en pro de favorecer el aprendizaje, no únicamente en desarrollar de pronto estrategias o metodologías innovativas, digámoslo así, o motivantes que pueden ayudar pero tiene que ir un poco más allá buscando o pensando mejor esa enseñanza como ayuda para ese proceso de aprendizaje. Por acá Claudia también nos comparte el fortalecimiento del concepto de didáctica como disciplina y lo que ello conlleva, ciencia, proceso y todo lo que tiene que ver con enseñabilidad y aprendizaje que son de A y en doble vía, absolutamente. Entonces yo creo que ahí la clave estaba, bueno, el profesor mejora progresivamente sus técnicas de enseñanza, pero ¿dónde queda la otra parte, cierto? ¿Dónde queda aquel que está aprendiendo a través de ese proceso de enseñanza? Vamos a ver cómo nos va con otra, no se preocupen, acá es para discutir. No sé si alguien más tenga algún comentario. O de pronto ya con esto hay un poco más de claridad. No, ya solo que tú me dices qué hago para lo de la otra votación, Claro, porque hasta ahí me llega mi conocimiento. Bueno, tenemos esta segunda pregunta, es pregunta 2. En virtud de la autonomía que otorga la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, para la definición de los planes de estudio, una institución educativa decide actualizar la secuencia de enseñanza de una de las áreas fundamentales y obligatorias para todos los grados de los niveles de educación básica y media. Para el logro de este propósito se requiere relacionar. Vamos entonces acá con el enunciado. Lina, otra vez le das poll, creo que le das relaunch. Te va a aparecer lanzar como 3 puntitos al lado. Le das relaunch. Pero me dice es que de tener uso compartido. ¿Le doy ahí? Sale de tener uso compartido.
Compartir los resultados, ya no, pero no encuentro el relaunch Pero en al ningún lado de lado. compartir, al lado de compartir los resultados, Ah, en los creo que hay uno. punticos, sí. Relanzar la votación. Ahí, Relanzar la votación. listo. Ahí, por Gracias. favor. A ti. Ujú. Bueno, entonces, listo. Ahí ya les debe estar entonces apareciendo. A ver, yo miro que cuando lo tengo en nueva presentación, a mí no me aparece. Estoy ahí, sí me aparece. Profe, pero no alcanzo, no, yo no alcanzo a leer bien. Profe, quedó muy pequeño, sí, por favor. Espérenme, ya se los organizo. Por favor, un segundito. Yo no estoy contando el tiempo todavía, tranquilos muchachos. Cuando ella lo vuelva leíble, ahora sí, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí. Sí, no, gracias, ya quedó bien. $20 segundos para detener la votación. Listo. Listo, compártenos los resultados, Lina, y nos cuentas. Claro. Compartir resultados. A ver, yo miro acá. Tenemos entonces 17 de 42, faltaron algunos por votar, bastantes. Sí. Tenemos 3 con la opción A, 6 con la opción B, 4 con la opción C y 4 con la opción D. Listo. Vámonos entonces acá y vamos a mirar cuál era la respuesta correcta. Ahora sí. Listo. Vamos a ver acá. La opción correcta entonces era la opción B. Aquí dice los estándares de competencia del área con sus orientaciones para el desempeño de los estudiantes en cada grupo de grados. Vamos a retomar el enunciado. En virtud de la autonomía que otorga la Ley 115.994 para la definición de planes de estudio, entonces vemos que la afirmación a la que le está apuntando, las afirmaciones que vimos ahorita temprano, la afirmación a la que le está apuntando, este sería el de diseña programas curriculares, planes de estudio. Una institución educativa decide actualizar la secuencia de enseñanza de una de las áreas fundamentales y obligatorias. Para el logro de este propósito se requiere a los indicadores de logro del área con los objetivos de aprendizaje definidos por la institución para los diferentes grados. Se requieren los indicadores, se requieren los estándares, en la otra dice se requieren los objetivos generales y en la otra se requieren los lineamientos curriculares con las habilidades de los estudiantes. Ahora, los que respondieron B, vámonos con los que respondieron la correcta. ¿Por qué respondieron B? ¿Por qué se fueron por los estándares en lugar de indicadores, objetivos, lineamientos? ¿Quién de pronto nos quiere compartir? Pues ¿cómo es? Como no me la sé. Es la C. Como no me la sé, pero aquí la buena era la B. Bueno, vamos a encontrar que cada uno de estos elementos están, o sea, ellos están articulados. No, pensé que era una respuesta, pero era la de Claudia. Bueno, de pronto que no estén alzando la manita, yo no las estoy viendo. Cada una de esos componentes, ellos están articulados, ellos tienen que ver el uno con el otro.
nosotros entendemos entonces los indicadores de logro del área con los objetivos de aprendizaje definidos por la institución para los diferentes grupos. Entonces tenemos indicadores de logro. Vamos con los estándares. Los estándares de competencia del área con sus orientaciones para el desempeño de los estudiantes en cada uno de los grados o los grupos. Los objetivos generales de la educación básica con los conocimientos esperados por la institución en el área y los lineamientos curriculares con las habilidades de estudiantes definidos por la institución. Ustedes pudieron ver de pronto en algunos de sus cursos de política lingüística, quizá un poco en fundamentos. Sabemos que, de acuerdo a las políticas lingüísticas de nuestro país, son los estándares básicos los que se constituyen como la guía para la enseñanza de las distintas áreas pues, en las instituciones educativas de nuestro país. Es decir, por ejemplo, si usted llega a una institución educativa y por cosas de la vida, no, es que nosotros no tenemos plan de área de inglés porque es que aquí no había profe de inglés, ay, yo que enseño lo que se me dé la gana. No, la idea no es que se enseñen lo que se les dé la gana, sino que se refieran o se remitan a los estándares para poder lograr un diseño adecuado, apropiado, asertivo y desarrollar ese plan de estudio usando como referente esos estándares. En los estándares vamos a encontrar la adaptación que hace Colombia del marco común europeo, de acuerdo por niveles y de acuerdo a los grados. Es decir, en nuestro país, las instituciones, no cada una, pues, o sea, desde lo ideal, ¿cierto? No cada una de las instituciones está enseñando lo que le da la gana en cada grado que le da la gana, sino que es a través de los estándares que están organizados para tener, digámoslo, digamos, una unanimidad en términos del supuesto nivel que se debe tener por grado del proficiency level. Ahora, bueno, como ustedes saben, los áreas se expresan en competencias, lo que también es lo que estábamos hablando ahorita temprano, de esta habilidad de usarse. Tenemos marco común europeo. De ahí tenemos unos lineamientos, pero unos lineamientos que son generales. Son generales, ¿cierto? para toda la educación, los niveles de educación. Exactamente. Luego de esos lineamientos, entonces se comienzan a hacer unos estándares que son más específicos para cada una de esas áreas, como están mencionando acá, fundamentales y obligatorias de los grados. De esos estándares es donde salen ustedes, lo que ustedes algunos encuentran en las mallas, las redes, los DBA, pero son los estándares, digamos, los que llevan Son la la batuta. traducción, sí, son los DBA son la traducción de esos estándares. Y precisamente, y son los que permiten ese desarrollo, digamos, integrado y gradual de los procesos de lo que se debe hacer, perdón, de lo que se debe enseñar en cada uno de esos grados. Carolina. Yo estaba confundida porque en una clase una vez escuché que una profe decía como que, pues algo así como que, ay, los estándares, pues como que ya están mandados a recoger, o algo así, como que se utilizan en los DBA y no sé qué, entonces yo me confundí, por eso como que descarté eso. Yo pienso que tu profe o la persona pues que afirmó eso, de pronto no ha leído bien los estándares y los mismos DBA. Si uno lee los DBA, encuentra incluso de dos colores. El primer color o el sin resaltar puede ser, por ejemplo, el textual tomado de los estándares. Ya lo que está resaltadito de un color más visible o más vistoso es la adaptación o la contextualización de dichas actividades y de dicho contenido a ese grado o a ese grupo de grado. Sí, de pronto hubo una confusión, quizá en la forma de expresarlo, quizá pues a veces interpretamos las cosas de manera equivocada. Los estándares son esa guía clara que integra y que hace gradualmente, que gradúa por niveles, ¿cierto? Entonces, Colombia con esos estándares hizo una adaptación excelente al marco común europeo. Si ustedes ven esos estándares, es un muy buen documento, al igual que esta evaluación, esta prueba. Esta prueba está muy bien pensada y los estándares también están muy bien pensados. Ahora, claro está que tenemos que irnos actualizando. Y esa actualización se ha dado a través de los DBA. Sin embargo, bueno, yo aquí que dice, está diciendo por acá un mensajito.
Quería Claudia, decir algo. Sí, bueno, que, Claudia. que tenemos que ser muy puntuales, que nosotros trabajamos para, primero, la ley general, no solo la ley general, sino la Constitución colombiana. Uno, que tenemos que estar muy pendientes de qué decretos salen y si esos decretos derogan, ¿cierto? Derogan algún estándar o algún elemento específico. O sea, por eso es que los maestros también estudiamos legislación, porque tenemos que estar parados de allí. Y lo que quería decir es que esto es lo que nos recuerda que nosotros no servimos solo a X colegio, nosotros trabajamos para un macro contexto que parte de todas las políticas educativas y lingüísticas que hay en Colombia. Entonces yo invito a todo este grupo de docentes a recordar que debemos tener las leyes a la mano y entender que trabajamos con ellas para que comentarios de pronto o fuera de tono o de pronto no completamente conectados no nos lleve a tener misunderstandings sobre cómo es que nosotros planeamos lo micro en nuestras aulas. Muchas gracias, Claudia. Sí, chicos, entonces los DBA sí están actuales, pero están igual usando esos estándares como base. Los estándares siguen allí usando base. Los indicadores de logro es lo que nos dicen luego. ¿Por qué la no era? Bueno, los indicadores de logro es lo que nos dicen luego. O sea, digamos, cuando hay las entregas de nota, nosotros mostramos son precisamente esos indicadores de logro. Es decir, esos indicadores de logro nos están evidenciando de pronto ya el resultado de unos procesos, pero no son los que nos dirigen qué es lo que nosotros vamos a enseñar. Al contrario, es lo que luego nosotros mostramos como el resultado de esos, como de esa base que nosotros usamos para diseñar ese plan de estudio. Los objetivos generales de educación, entonces, bueno, tampoco nos van a estar diciendo, o sea, nos están hablando desde la generalidad, nos están diciendo exactamente qué compete a cada una de esas áreas. Y finalmente, cuando estamos hablando de los lineamientos curriculares con las habilidades de los estudiantes definidos por la institución, entonces mire que ahí está clave, ¿cierto? Están diciendo, es definido por la institución, pero nosotros tenemos que, como han mencionado Lina y Claudia, estar trabajando a la par con las políticas lingüísticas. Y aunque las instituciones tienen cierta autonomía para ciertos aspectos en el plan de estudio, no tienen autonomía en términos como el uso de los estándares o los derechos básicos de aprendizaje. Ya ellos O ya de quitarlos por completo, decir que no los van a utilizar, que ellos no se rigen por ellos. No, de hecho, los derechos básicos de aprendizaje cumplen esa función de por lo menos ser eso mínimo lo que se alcance con cada uno de los grupos. Muchas gracias, Lina. No sé si alguno tiene algún comentario. Vamos bien. Bueno, entonces vámonos con la siguiente pregunta, la pregunta 3. ¿Qué te parece? Vamos a hacer algo. Lina, vas a hacer otra vez el relaunch, porque Listo. esta pregunta la vamos a hacer, o sea, asumiendo el tiempo en la que deben leerla y responderla de acuerdo a la prueba. Entonces vamos a dar menos de 2 minutos para leer y responder. A ver cómo nos va. Ya se relanzó. Entonces ahora, 1, 2, 3, vamos a leer y responder. Todo en menos de 2 minutos. Permítanles. Mientras ustedes responden, pongo a cargar el computador. Me iba descargando. ¿Cuánto tiempo? Venga, yo pauso acá y miro. Vamos respondiendo. Profe, se quitó la pregunta. Sí. Madre, no You puede just ser. stop sharing when you press Hay que pause. You stop darles, sharing. hay que darles un poquito más de tiempo, unos segunditos extra. Por eso que yo les quité.
Lina, ya tú nos dirás cuánto tiempo nos queda. Listo. Listo, close. Vamos a mirar los resultados. Voy a mirar acá. Profe, perdón, pero si la profe Lina puso la opción para responder, a mí no me salió y si ya se acabó el tiempo no pude responder. Ah, no, sí. Bueno, tenemos 24 personas que alcanzaron a responder y la mayoría respondió la B. Vamos a ver por qué. Ay, ya. Es un rollo estar mirando, editando. Bueno, entonces vamos a mirar el enunciado. En una institución educativa, los profesores de grado sexto consideran importante inculcar el sentido de la responsabilidad de los estudiantes y notan con preocupación que estos no están cumpliendo con las tareas escolares asignadas. Al preguntarles su opinión, los estudiantes consideran que para cumplir con las tareas se deben suspender las actividades extracurriculares obligatorias que ofrece la institución en la jornada complementaria porque esas demandan tiempo y obligaciones. Para reforzar el sentido de responsabilidad en los estudiantes, los profesores proponen, la mayoría de ustedes respondieron, considerar los compromisos que asumen los estudiantes en las dos jornadas para la asignación de tareas. Vamos a ver, y esa es efectivamente la respuesta correcta. ¿Qué los llevó a responder esa? ¿Quién nos quiere contar? ¿Por qué esa y no las otras? No exponer ante los padres de familia las ventajas de exigir a sus hijos el cumplimiento de tareas escolares o premiar a los estudiantes que además de participar en ambas jornadas cumplen con las tareas académicas o privilegiar las tareas académicas que estimulen el intelecto, que las demás actividades son recreativas. Sara. Pues, profe, yo respondí esa basándome en la experiencia que yo tengo en el colegio en el que yo trabajo, porque al final quienes son responsables de sus cosas son los estudiantes. Entonces, cuando uno tiene en cuenta la opinión de ellos con respecto a este tema que siempre ha sido, pues, que al menos yo tengo una opinión muy cerrada con respecto a las tareas, entonces cuando uno los tiene en cuenta a ellos, entonces ellos van a tener una respuesta, pues van a responder de manera más positiva porque no es pasar por encima de ellos y es como cuando uno no sigue una cadena de mando que en vez de ir directamente a la persona implicada, uno se brinca un paso y se va a alguien más arriba, que serían los papás. O sea, los papás es bueno informarles, pero informarlos, pero directamente con el que se tiene que tener claras las cosas desde el principio es con el directamente involucrado, que es el estudiante. Y ya teniendo en cuenta lo que ellos piensan y se llega a una negociación, ellos tienen hay una respuesta un poquito más comprometida viniendo de ellos, porque dijera, no, listo, entonces ellos nos tienen en cuenta, ellos pues valoran lo que nosotros pensamos, entonces se puede llegar a un punto medio. Muchas gracias, Sara. Bueno, de hecho, algo muy importante que está mencionando ahí Sara y que tiene que ver con una de las afirmaciones a la que le está apuntando precisamente esta pregunta, es cómo entonces en esa enseñanza nosotros tenemos que favorecer no solamente ese aspecto conceptual en los estudiantes, a lo que sepan un tema, sino lo procedimental y lo actitudinal. Y al mediar con ellos, para solucionar este problema, un problema pedagógico, logramos resultados más positivos. Muchas gracias, Sara. Por ahí veo otras manitos, pero no veo de quién. De José Fernando Jiménez, creo que es la otra mano levantada. José. I look at it more from also eliminating the others. For example, the first one involving the parents, you're assuming that all parents have control over a student's responsibility. And the teachers obviously want each student to assume the responsibility on their own. They want to give them that sense of responsibility for the future. It's not just now. It's how are you going to be responsible of your learning of your life starting now. So by involving the parents, there's really no guarantee that students are going to become responsible. And the students are not going to feel involved. So it's going to be more like an imposition, maybe by the parents, or some parents might not care. So that one would eliminate that one immediately. And the other ones are kind of conductive. They're like old school, traditional reward and punishment. And I think we all can agree that that doesn't really work anymore, especially like with the new standards,
with new practices, new approaches. Everything is going towards, no, you have to involve the student. You have to talk to the students. You have to know the students. You have to make them a part of the decisions in the classroom. You can no longer just force them to do something just because it's an obligation, it's an academic obligation. And like with what Sara said, by asking them what they think, they might get more committed, they might feel more commitment to the class, and might actually be more responsible because hey, these people are taking into consideration the opinion of a kid and they feel valued. And by making them feel valued, that, in my opinion, creates that sense of responsibility because they don't want to let the person who actually trusts them, who believes in them, who takes them into consideration, they don't want to let those people down. Well, I like that, Jose. It's true. Actually, of all the options, this was the only option that took into account the opinion of the students over their own processes. Like, uh, although they were the ones that were saying, like, well, this is our problem, and just trying to have or to find a solution for them without even taking them into account wouldn't be very favorable for their learning process. This is another teaching way. As I was saying earlier, English is always going to be an excuse to teach other things, such as responsibility in this case. Thank you very much, Jose. ¿Alguien más? Or we're good. Nos queda claro por qué. Creo que sí, solamente faltaría o restaría decir que la última se cae directamente por considerar todavía los asuntos que tienen que ver con la recreación y por extensión la cultura, el deporte, el arte, porque normalmente se tienden a asociar esos elementos como algo, digamos, secundario cuando hace parte de esa formación integral. Y si se quiere tener ciudadanos responsables, parte de ello también está en esa formación integral que se les brinda. Entonces, pienso que es lo único que faltaría por decir. Muchas gracias, Lina. Por supuesto que sí. Y lo que dice Claudia también es muy cierto. Si lo que estábamos hablando al principio tiene pues como ese sustento y es, venga, necesitamos que este estudiante con todo esto que nosotros le estamos tratando de enseñar, ¿cierto? Que él logre la aplicación de todo eso a futuro y si él es capaz de ser un autónomo, de liderar sus propios procesos, sus propias responsabilidades, de asumir aquello y entender también las situaciones en las que está pasando y por qué esto funciona y por qué no, brindarles siempre la solución sin contar con su opinión no está favoreciendo ese desarrollo integral y autónomo del estudiante. Thank you very much. Let's go with another one. I think we're almost done. I think we are. Just click Entonces, relanzo ya la otra, ¿cierto? Para poder Sí. hacerlo listo. Claro que sí, Lina. Vamos a relanzar. Me dices cuando lo... Ya le relanzó. Sí, listo. Acá la tienen. Vamos a darles un tiempo. Estamos en 1 minuto, así que todavía tenemos casi otro, pero no todo el otro.
Ok, listo. Se detiene ya la votación. Listo, profe. Está tu micrófono apagado, Katy. ¿Cuáles fueron los resultados, Lina? ¿Los logras ver? Ya los voy a compartir. Listo. ¿Cuáles son? Es que si los... Bueno, el 65%, 15 de los 23 que respondieron, eligieron la opción A. Mientras 2 personas de los 23 eligieron la opción B. 5 personas eligieron la opción C y 1 persona eligió la opción D. La mayoría se fue por la opción A. Ah, sí. Listo, vamos entonces con la respuesta, la cual es la B, la definición de los atributos para dar cuenta de su apropiación. ¿Por qué creen ustedes que era que es la B entonces? Ya que saben la respuesta correcta, ¿cuál es la diferencia entre la A y la B? ¿Por qué sería la B en lugar de la A? Profe, yo diría, ¿me estás escuchando? Sí. Yo diría que no sería la A, pues porque si vamos a hablar de un espacio en que se fomente la interdisciplinariedad, pues eso ya se está dando al transversalizar el conocimiento. Además, pues se necesita tener como alguna unidad de medida o algún producto, algo que dé cuenta de que de verdad el estudiante está entendiendo y está adquiriendo y puede aplicar estos conocimientos que se están transversalizando. Mientras que la C y la D pues son cosas que ya son dadas en la educación, o sea, que ya deben estar, independiente de que estemos transversalizando el conocimiento, eso debe estar en un proceso educativo. Muy bien, Alejo. De hecho, sí, tienes mucha razón, tienes toda esa razón allí. ¿Por qué? Porque lo que mencionas con la A, teniendo en cuenta que los límites entre las disciplinas son cada vez más tenues y las competencias transversales, ya allí estamos diciendo que existe una interdisciplinariedad, ya la hay. Pero entonces nos dice, su incorporación a los procesos educativos requiere cambios en la planeación, la selección de metodologías y la evaluación. Nos están diciendo específicamente, venga, aquí necesitamos algo. Es importante que acá hagamos algo distinto. Por no ser específicas de un campo social, por ser transversales, su integración curricular requeriría que definamos precisamente Lo primero que hay que hacer es eso. Lo primero es entender esos atributos, es decir, esas características. Muy bien. O sea, ¿cómo pueden demostrar esos estudiantes, cómo podemos evidenciar de hecho esa comprensión, esa comprensión y ese aprendizaje en los estudiantes? Es como cuando nosotros en las clases decimos, por ejemplo, no, es que él entendió, y entender es un verbo completamente intangible, es el understand, como es que entendió, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que entendió? Porque categoriza, porque identifica, porque produce, porque, no sé, analiza, en fin, tantos otros que son ya tangibles y yo ya puedo evidenciar claramente cómo es que el estudiante logra, o mejor, cómo yo logro evidenciar ese aprendizaje en el estudiante, ¿sí? Si nosotros lo dejamos simplemente así, como lo dice allí, simplemente desde la interdisciplinariedad, no hay una forma de yo identificar claramente el proceso de aprendizaje en los estudiantes y por lo tanto se debe crear. Por acá tengo en el chat, nos dice José que A, C, and D are attributes of how to get it done and B gathers them into place. Thank you very much, José. I don't know if someone else, si alguien más tiene alguna otra opinión. Otra cosa que quería agregar, Catherine, y nos devuelve a las primeras preguntas que hay aquí, también tenemos que volver a considerar primero cuál es el tipo de ser humano que se está pidiendo que se forme en Colombia desde la Constitución y desde allí bajar en todos esos procesos de macro, meso y micro, empezar a mirar estos atributos, ¿sí? Desde constructos claros, válidos y confiables de cómo se evalúa, ¿cierto? Porque podríamos pensar en integrar cualquier cosa y no, yo no puedo integrar sin saber cuál es el resultado que estoy esperando en la transformación social
de ese pequeño que está siendo educado conmigo. Porque aunque este es el módulo de formar, ¿cierto? Siempre tenemos que pensar que de enseñar, perdón, tenemos que hacer el cruce con formar, y es que la escuela es un lugar de desarrollo cultural, de desarrollo social. Entonces el estudiante va a la escuela a formarse para contribuir desde su mejor versión a una mejor sociedad. Y a veces suena muy filosófico, pero si nosotros no hacemos eso en el aula, no tenemos los resultados que estamos pensando. Por supuesto, Claudia, y chicos, bueno, cuando estamos hablando de la definición también de esos atributos, o sea, no es como que, ay, de todo lo que le enseñé, ahí se le quedaron unas 2, 3 cositas pegadas, porque sí, ve, por pura suerte se le quedaron esas 2 o 3 cositas ahí y aprendió esas 2 o 3 cosas, sino que nosotros tenemos que tener ese propósito, como decía Claudia, claro, ese objetivo, claro, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi estudiante? Y si yo quiero lograr esto, entonces yo cómo evidencio que él logró esto. No simplemente como, ay, de todo lo que yo le estoy enseñando, pues bueno, las 2, 3 cosas que de pronto se le pudieron haber quedado, bueno, lucky me, que bueno, sí, siquiera se le quedó alguna cosita, no, no se trata de siquiera se le quedó alguna cosita, sino que como decíamos al principio, se trata de enseñar con un propósito claro. No sé si tienen algún otro comentario o alguna duda. Voy a ir entonces actualizando la encuesta. Perfecto, claro que sí. Vámonos entonces, creo que si no estoy mal, esta ya es la última. Ah, no, no es la penúltima. Y, Ya ya la vieron. Ya la vieron. Ya. No, pero bueno. Entonces otra no importa. Porque aquí esa. no, porque aquí mira que me salió malo, entonces por eso no, pues tuvieron listo. ya vieron este resultado. Entonces la otra, la que sigue ya, Listo, y yo no lo empiezo todavía. Listo, entonces vámonos con esta, la pregunta 6. Y las Listo. posibles opciones de respuesta, ahora es que también, ya, ahora sí. Ya. Listo, ya. Profe, esas son las opciones de respuesta. Sí, ahí están. No aparecen. Solo es ABCD, o sea, tú miras la opción en mi pantalla y respondes ABCD Ah, la ya. votación. Me había escondido el cuadrito. Sí, ya. Yes. Se acaba el tiempo. Ya. ¿Listo, Lina? Listo, sí. Entonces vamos a leer esta de pe a pa juntos durante el primer semestre. Voy a compartir los resultados. Ok. Listo. La mayoría de las personas que contestaron, 15 de ellas escogieron A, una la opción B, 2 personas escogieron la opción C y finalmente 8 personas eligieron la D. Listo. Durante el primer semestre de un año lectivo, un estudiante presenta bajo rendimiento académico en un área fundamental en la que en años anteriores había sido sobresaliente.
El estudiante muestra poco interés por el área, incumple con las tareas y a pesar de que los padres han sido convocados por el profesor para comunicarles la situación, su rendimiento es deficiente. Ante esta situación, el profesor, teniendo en cuenta su responsabilidad en el proceso educativo, decide que la mejor acción es A, indagar la causa del bajo rendimiento del estudiante en el área y hacer un diagnóstico de la situación. B, diseñar un programa de refuerzo para que el estudiante se nivele con los demás estudiantes. C, cambiar la metodología de enseñanza que viene utilizando para facilitar el aprendizaje del estudiante. Y D, concertar con el estudiante compromisos que incluyen acciones de seguimiento en el área. Entonces, la respuesta correcta, chicos, es la D. ¿Quién me quiere dar una opinión frente a esa respuesta? ¿Por qué será esa y no la? Porque me dijiste que la mayoría había dicho A, ¿cierto, Lina? Sí, la mayoría de las personas, 15 de los que contestaron A. En la B, que es la correcta, contestaron 8. Bueno, recordemos un poco lo que habíamos hablado al comienzo sobre la doble vía del proceso de aprendizaje. Carlos. Hola, buenos días. Bueno, Buenos sí, días. en esta pregunta sí me fue bien, en las anteriores más o menos. Yo al principio iba a escoger la A, pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que se queda un poquito corta. Muy Sí, bien. sí, hacer un Sí, esa es la diagnóstico. razón. Ajá. Uno hace un diagnóstico, pero listo, ya me quedé ahí. La D sí va un poquito más allá. Y es un trabajo más dirigido con el estudiante que está presentando esa falencia. La B y la C sí descartadas totalmente. Entonces sí, estoy de acuerdo aquí con que la respuesta es la D. Perfecto, muchas gracias, Carlos. ¿Quién por ahí ve otras manitos levantadas? Yo miro. Está la de Carolina y Alejandro. Carolina primero y luego Alejo. No, pues no, era muy relacionado con lo que dijo Carlos. O sea, yo también pensé en la A, pero dije, bueno, y entonces el diagnóstico y qué. O sea, ya eso no es suficiente. En cambio, en la otra ya es, o sea, al hablar con el estudiante de hacer compromisos es porque usted ya se está dando cuenta también cuál es, pues digamos que estaría como implícita. Si la hubiera tenido el diagnóstico, si uno hubiera tenido diagnóstico y la acción ahí uno de una dice, esa es. Entonces, esa dudosa era porque no mencionaban la otra el diagnóstico, pero digamos que ahí estaría como implícito. Muchas gracias, Carolina y Alejandro. Profe, pues la verdad yo escogí la D porque si el estudiante es el que está directamente afectado y si es un participante activo del proceso educativo, pues tiene que estar enterado él de qué es lo que está pasando y yo tengo que hablar con él. O sea, yo no me puedo remitir simplemente a hablar con los papás y hacer cambios y listo, pero el estudiante sigue tranquilo. O sea, yo cambio toda mi clase y el estudiante no sabe por qué la estoy cambiando y estoy Muy cambiando bien, toda mi Alejo. clase afectando a otros estudiantes solo por uno con quien podría llegar a otra clase de acuerdos sin necesidad de cambiar toda mi clase. O sea, él es participante activo del proceso educativo, él tiene que saber qué es lo que está pasando. Es el primer Excelente, actor. Es excelente. excelente la sustentación. Sí, Alejo, porque por lo mismo, miren que ahí dice es uno, no son todos los estudiantes. Es decir, entonces mi metodología no es la que, de pronto no es la que está presentando todas las falencias, porque serían todos mis estudiantes los que estuvieran presentando ese bajo rendimiento académico. Estamos refiriendo a un estudiante en particular, los demás están bien. Y además, recuerden lo que habíamos mencionado antes, ¿cierto? No es únicamente el docente. Entonces, nos quedamos con esa cultura de es que el profesor no hace nada, es que es culpa del profesor. Y tenemos que empezar digámosle, a darle fuerza a ese aspecto en que venga, es que el proceso de aprendizaje y enseñanza, aprendizaje, el proceso educativo es en doble vía, es constructivo, estamos en el paradigma constructivista, es que juntos construimos y no solamente entonces yo tengo que hacer el diagnóstico, sino que también usted tiene que estar al tanto de su situación y vemos en un punto medio qué es lo que debemos hacer, tanto de mi parte como de la tuya, para poder darle una solución a la situación y al rendimiento del estudiante. Tomar, digamos, como dice, decisiones concertadas juntos, dándole ese rol activo y participativo al estudiante en su proceso de aprendizaje. Caterina, y Claudia. yo quisiera también mirar que el muchacho o la muchacha no tenía problemas en los años anteriores. Entonces, puede haber ahí también, como en este proceso de doble vía,
una pequeña dificultad personal del chico o una dificultad del chico con la clase como tal, con la clase de ese semestre o con el docente como tal. Por lo tanto, ahí hay una relación, ya sea con el área, con el semestre, con el profesor, que tiene que ser saneada. Y si estamos hablando de self-agency o de autonomía, pues los dos actores tienen que conversar. Si nos hubiéramos ido a indagar causas de bajo rendimiento, estaríamos diciendo que es que el estudiante siempre ha tenido dificultades con esa clase y sería ignorar lo anterior. A mí me llama mucho la atención esto porque es fundamental mirar qué está pasando en el instante y si esto era histórico o no. Y cuando esto nos pasa con alguien que era bueno, pues perdonen la expresión que es como tan categórica, a mí no me gusta hacerlo, pero vamos a usarlo por este ejemplo, un chico que cambia de actitud frente a algo, a ese chico hay que prestarle atención inmediatamente, porque no era normal y ahí hay un indicador de que algo está pasando. Y a veces los profesores solo nos enfocamos en quienes a lo largo han tenido dificultades y bueno, Caterina no le está viendo bien este semestre, pero como ella es tantecita, no pasa nada. No, Caterina no me le está yendo bien este semestre y como era siempre tantecita, tengo que hablar con ella. Por supuesto que sí, Claudia. Muchas gracias. Vamos por acá, chicos, entonces, a una recapitulación pues, del encuentro formativo que tenemos el día de hoy. Como unos tips importantes que quiero mencionarles, lean el enunciado antes de las opciones de respuesta y leanlo bien, traten de darle pues mucho énfasis a esa parte del enunciado. Recuerden siempre el propósito del módulo, que es enseñar y cuál es ese objetivo de enseñar. Recordemos que hay varios actores, ¿cierto? Que no siempre todo, aunque estén hablando de didáctica, no siempre todo recae en el profesor. Aunque estemos hablando de enseñar, no siempre todo cae en el profesor. Si tienen alguna duda, como tip, continúen y luego al final retoman esa pregunta. No se gasten entonces 5 o 10 minutos en esa pregunta, porque de pronto más adelante en las otras lecturas van a encontrar la clave, digamos, que te va a ayudar con esa pregunta anterior. Y finalmente respondan con base en su experiencia y conocimientos, pero con una mirada objetiva. Traten de dejar un poco al lado la subjetividad, porque cuando en estas pruebas es muy difícil para ellos, por ejemplo, evaluar, es que yo creo que Claudia quería era decir tal cosa y por eso puso tal cosa. O sea, no estamos allí para justificar nuestras respuestas, de manera que tenemos que tratar de ser objetivos con ellas. Bueno, finalmente pues agradecerles por este rato, por este encuentro, por su participación, desearles pues que confíen en esa experiencia, en ese proceso de la universidad, en su proceso de formación, en lo que ustedes han visto en las prácticas, en lo que han leído, en lo que han aprendido. Confíen mucho en ustedes han estado, tal como un médico, como un arquitecto, ustedes han estado 5 años, casi 5 años en la universidad, ustedes son profesionales de la educación, de manera que confíen en todo este proceso formativo que han tenido y les deseo muchísimos éxitos. Profe, Caro. Yo tengo una preguntita, 2 preguntitas así rapiditas. Primero, ¿hay de pronto algún tipo de simulacros o por lo menos exámenes que uno pueda ver así como esos para practicar? Sí, en el campus virtual, a través de lo que está organizando la profesora Gloria Arboleda, se encuentran preguntas, se encuentran simulacros de cada una de los módulos que se evalúan, tanto de los genéricos, que incluye el de inglés, como los 2 específicos que son enseñar y evaluar, teniendo en cuenta que para este semestre ya cambia, ya no es también el módulo formar, sino que su contenido del módulo formar se integró al de enseñar. Eso es lo primero. Y lo segundo, a ver, en el campus virtual tienes que esperar que la profe Gloria organice la información. Hasta donde tengo entendido, no, pero le puedes escribir a ella directamente, gloria.arboleda.go, para que ella te dé las indicaciones. gloria.arboleda.go@amigo.edu.co. Ella es la encargada de lo que tiene que ver con preparación a prueba Saber Pro
y ella ha estado trabajando junto con unos recursos que desde luego la universidad ha decidido colocar para utilizar los estudiantes, pues sobre todo en la parte genérica. Lo otro es que en un rato, cuando ya terminemos este encuentro, a los asesores de ustedes, yo les comparto a ellos directamente un cuestionario que tengo, por ejemplo, de prueba del módulo enseñar, y otros que tengo de otros de los módulos para que ellos los compartan con ustedes. Y recordarles en este espacio también que dentro de 8 días, de nuevo, de 10 a 12 del día, tenemos encuentro formativo con la profesora Luz María Becerra, y es el módulo evaluar. Habíamos hecho inicialmente un par de posibilidades, pero fue imposible acomodar el horario disponible de la profesora Erika Restrepo con los horarios para hacer los encuentros. Necesitamos que sean en horarios que se parezcan, al menos se parezcan a los horarios que ustedes tienen disponibles para que puedan asistir. Entonces, por eso, el horario que nos convino en ese caso fue con la profesora Luz María Becerra, que también tiene mucha experticia en la parte de evaluación, y ella va a trabajar ese módulo. Igualmente, dentro de 15 días, es el módulo de, lo olvidé. Yo creo que es el de competencias ciudadanas. Creo que es el de competencias ciudadanas. Sí, el de competencias ciudadanas es el primero. Bueno, no recuerdo, pero creo que es dentro de 15 días. El de competencias ciudadanas dice acá que es el 2 de octubre. Ah, bueno, entonces antes de eso es el de inglés con la profesora Claudia Suescún. Profe, y en la programación dice, sí, el 25 de septiembre, profe. Sí, 25 de septiembre, y en la semana ya también tiene otro día, pero que les sirva a ustedes el 25 de septiembre. ¿Listo? Entonces, queda agradecerles. ¿Cómo? El de evaluar, profe, queda pendiente entonces, ¿o para qué fecha queda? Porque acabé de decir que para la semana entrante. O sea, que listo, dentro de 8 días. Sí. 18 de septiembre, sábado a las 10 de la mañana con la profesora Luz María Becerra. Listo, profe, gracias. Bueno, Sara va a decir algo, Valentina, veo unas manitos por acá levantadas. Profe, lo que pasa es que la próxima semana, por ejemplo, es obligatorio el próximo encuentro. Lo que pasa es que hoy estuve con permiso de trabajo de grado 2, pero yo no puedo seguir faltando porque... Ah, sí, pero ya ahí sí. No, obligatorio, nosotros no podemos poner estos encuentros obligatorios, es por el bien de ustedes. Entonces, mi sugerencia, mi querida Sara, es que busques entonces espacio en la semana. Ah, no, es que el de evaluación es solamente el sábado. Entonces ya ese sí, después mirarás cómo lo puedes de pronto repasar por tu propia cuenta. Gracias. Ok, Valentina. Profe, sí, hola. Mi pregunta era si nosotros tenemos acceso a estas grabaciones. Yo se las mando a sus respectivos asesores de práctica y ellos se encargan de mandárselos a ustedes. Ah, ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Sandra también va a decir algo, no se estaba despidiendo. Bueno, entonces agradezco a la profesora Catherine, a mi compañera y amiga Claudia Uribe, que también estuvo todo el tiempo con nosotros acá, y a todos y cada uno de ustedes por la asistencia, por la participación, por la buena disposición y el respeto al trabajo tan organizado y bien presentado que trajo la profesora Catherine. Muchas gracias. Les recuerdo cosas muy puntuales. Las últimas que ella colocó como recapitulación o resumen. Normalmente a ustedes se les ha dicho, lean primero las preguntas y luego devuélvanse lean primero las opciones de respuesta y luego devuélvanse. En estos, por lo menos, en los módulos de evaluar y de enseñar de la prueba saber, pero es al contrario. Si uno no entiende el contexto que le están dando arriba, por eso ella mire que lo separaba y primero les ponía el contexto y luego otra vez el contexto con las preguntas. Entienda bien ese contexto de donde están partiendo. Ahí está la clave, porque la conexión que usted haga con eso y las palabras claves de las opciones le va a dar en muchas ocasiones la respuesta correcta. Es esa buena lectura que haga. Y más todo lo que nos dijo la profesora Claudia Uribe, de que hubiese, que lleven algo para comer, que sea pues compatible con su salud y con sus
ritmos de vida, chocolate puede ser, o puede ser la granola, pero algo que le active, llevar varios lápices, llevar llevar borrador, llevar sacapuntas, llevar los documentos, estar pendientes de todo y saber, también lo dijo la profe Catherine, para qué lugar van y cuánto me tardo desde mi casa hasta allá, tener todo debidamente cubierto. Muchas gracias por su paciencia y sobre todo por pues, paciencia conmigo, que era imagínense, yo la encargada de las votaciones, Dios mío, no sé ni cómo lo hice, Catherine, porque no soy buena. Aprendiste. Bueno, ok, bye bye, thank you. Kate, muchas gracias. Bye bye. Bye bye. 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 Chao, niñas. Voy a detener la grabación. Chao, mi Clau. Que te vaya muy bien. Ay, está la U. Tengo Ella clase está en la ya. U, sí.